Dicen las entidades expertas que la mitad de la población adulta padece diabetes y no lo sabe. Entonces, ese es un punto supremamente importante a tener en cuenta. Doctor Nelson, a ver, cuénteme, cuando me dice mitad de población adulta, ¿en qué rangos etarios estamos refiriéndonos? Usualmente entre 35 y 70 años de edad es el rango de la población. La diabetes ocurre o incrementa su incidencia conforme van pasando los años. Y sabes que esto es así porque la diabetes es una condición que no te va a generar síntomas por lo general. Mm, Al no generarte síntomas, vas a tener entonces pacientes que van a vivir con la condición o pacientes que van al médico, les dicen que tienen el azúcar elevada, que tienen diabetes. Bien, ayer, 14 de noviembre, se estuvo conmemorando el Día Mundial de la Diabetes, un día para reflexionar sobre esta enfermedad que es prevenible y controlable, pero sigue afectando la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Un tema importantísimo y se encuentra, imagínense, entre las 10 principales causas de fallecimiento en Panamá. O sea que no podemos dejar pasar un día como este para reflexionar sobre la importancia de los cuidados y el tratamiento de esta enfermedad. Para hablar acerca de este tema, desde Guatemala nos acompaña el doctor Nelson Rodríguez. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Radio Ancon. Muy buenos días, gracias por el espacio y la oportunidad que nos das para poder orientar un poco. Estoy en Guatemala coincidentalmente, pero soy panameño. Claro que sí, pero vale la pena hablar de este tema importante. Esa cifra a mí me llama mucho la atención porque es bastante elevada. Estar dentro de las 10 principales causas de muerte es un indicativo de que muchas personas están afectadas por esta enfermedad. Hablemos un poco acerca de esto. Y si le haces un doble clic, puedes preocuparte un poco más, porque la diabetes en sí misma es un factor de riesgo para las primeras causas de muerte, que son los problemas Wow. cardiovasculares. Es decir, los infartos agudos al miocardio y también la enfermedad cerebrovascular o lo que la gente conoce como derrames. Entonces sí, dentro de diabetes hay muchas cifras que preocupan y de allí que la Federación Internacional para la Diabetes haya designado el día 14 de noviembre para poder concientizar a la comunidad acerca de la importancia y lo que mencionabas, de que es una enfermedad prevenible y controlable. Y para seguir con cifras, dicen las entidades expertas que la mitad de la población adulta padece diabetes y no lo sabe. Wow. Entonces, ese es un punto supremamente importante a tener en cuenta. Doctor Nelson, a ver, cuénteme, cuando me dice mitad de población adulta, ¿en qué rangos etarios estamos refiriéndonos? Usualmente entre 35 y 70 años de edad es el rango de la población. La diabetes ocurre o incrementa su incidencia conforme van pasando los años. Y sabes que esto es así porque la diabetes es una condición que no te va a generar síntomas por lo general. Mm, Entonces, al no generarte síntomas, vas a tener entonces pacientes que van a vivir con la condición o pacientes que van al médico, les dicen que tienen el azúcar elevada, que tienen diabetes y no se la creen porque yo no me siento bien, yo no me siento nada. Hay síntomas clásicos de la diabetes, que orinas mucho, que tienes mucha hambre, que tienes mucha sed, que pierdes peso. No obstante, para que estos síntomas ocurran, tu azúcar tiene que estar por arriba de 300 y ya eso es que tienes una diabetes muy avanzada. wow. La gran mayoría de los pacientes se manejan con glicemias menores de esos valores y aún así el daño se va generando sin que la persona se dé cuenta. A ver, este es un dato bien importante porque al pasar desapercibida es difícil, supongo, para esa persona que está padeciendo diabetes, siquiera pensar que es necesario hacerse exámenes. Em, y quizás podemos empezar también o continuar por definir los tipos de diabetes que existen. Sí, en general, si tú hablas de diabetes, diabetes es una alteración del metabolismo de los azúcares en tu organismo que conlleva a que tus glicemias o tus valores de glucosa o azúcar en sangre estén elevadas. Existen varios tipos de diabetes. Digamos que las más sonadas son la diabetes mellitus tipo 2,
que es la diabetes que se caracteriza o se conoce por lo general como la diabetes del adulto. Es Ujú. la diabetes que está más relacionada probablemente a obesidad. Y representa usualmente entre el 90 y el 95% de los casos. Otro tipo de diabetes importantísimo es la diabetes que conocemos como tipo 1, que esta, a diferencia de adulto, debutan por lo general antes de los 18 años y es una condición diferente en la cual no hay producción de insulina y el paciente requiere insulina permanentemente. Y hay otro tipo de diabetes también importante que es la diabetes gestacional, que es aquella que se manifiesta durante el embarazo y que también requiere un tratamiento, una detección diferente Wow. a los otros tipos de diabetes. Ahora, con esto que usted menciona, porque hay, bueno, lo que viene a la mente cuando las personas piensan en diabetes es que esto es producto de consumir exceso de azúcar, pero ya estamos viendo, como usted lo mencionaba, que incluso desde la gestación se puede desarrollar, o sea que no es un tema únicamente ligado a la alimentación, ¿o me equivoco? Hay predisposición genética. Mm, El punto está en que la alimentación o la mala alimentación más bien se asocia a sobrepeso y obesidad, que son un factor de riesgo muy importante. claro. Entonces, si tú tienes una predisposición genética y tienes una alimentación inadecuada y tienes sobrepeso o obesidad, vas a tener mayor riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. Para la diabetes tipo 1, digamos que entran en juego menos estos factores. Hay algo de predisposición genética, es cierto, pero hay otros factores no bien entendidos para que los niños desarrollen este tipo de diabetes. Y en el caso de la mujer embarazada, tiene que ver también con que la persona tenga antecedentes de sobrepeso, antecedentes genéticos y tal. Pero sí, es una mezcla de cosas. Hay quienes dicen que la genética nos siembra la predisposición, pero la forma en que vivimos es lo que dispara o no esa predisposición genética. Los hábitos, por supuesto que juegan un papel importantísimo. Al principio hablábamos de la prevención y también, digamos, de la mitigación del riesgo. Creo que podemos empezar a hablar un poco acerca de esto porque es importante. ¿Y en qué punto se encuentra esa persona en, valga la redundancia, en el punto de no retorno para desarrollar esta enfermedad? Fíjate que tú mencionabas algo en la introducción y es que esta es una condición prevenible y controlable. Digamos que vamos a enfocarnos a hablar de la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que es la más frecuente y la que más se ha correlacionado con la cifra de mortalidad que hablabas al inicio. Para poder prevenir esta condición, es sí muy importante siempre llevar estilos de vida saludables. Y fíjate que es interesante porque esto aplica no solamente para diabetes, sino que aplica para las otras condiciones, como obesidad, hipertensión, colesterol, que van todas de la mano. Entonces, eso es fundamental, el controlar tus estilos de vida, tus hábitos, que sean lo más saludables posibles. Pero como mencionábamos hace un momento, al ser una enfermedad asintomática en su mayoría, lo esencial aquí es buscar y hacer los tamizajes o las pruebas necesarias para evaluar si tienes el azúcar alta. Y esto si tienes hipertensión, si tienes obesidad, si tienes predisposición genética, sí o sí tienes que hacerlo. Tienes que hacerte tu prueba de glicemia en ayunas y tu hemoglobina glicosilada en sangre. Y eso va a permitirte poder saber cómo estás tú con respecto al metabolismo de tus azúcares. Y si no tienes ningún síntoma, eres una persona perfectamente sana, no tienes factores de riesgo, debes buscar la diabetes a partir de los 35 años. O sea que hay que buscarla aunque no tenga factores de riesgo. Entonces, es lo que nos dicen las guías y es parte de lo que estamos tratando de hacer en concientizar en que las personas busquen identificar la condición más tempranamente para poder darle el tratamiento adecuado. Doctor, usted menciona desde los 35 años, esto es importante que lo incluyamos dentro de nuestros exámenes. ¿Cada qué tiempo recomienda que se haga este examen para determinar los niveles de glucosa en sangre y lo propensos que podríamos estar de desarrollar diabetes? Debe hacerse anualmente y Ok. debe definirse de acuerdo a tus factores de riesgo. Como te digo, si eres hipertenso, por ejemplo, la diabetes no va sola.
La diabetes va con otras Bastante. condiciones, con obesidad, Ujú, con hipertensión, con colesterol. Si eres hipertenso y tienes colesterol alto, por ejemplo, tú vas a necesitar un seguimiento con tu médico por lo menos ujú. cada 3 o 4 meses. Y en cada uno de esos seguimientos, tu médico va a evaluar si requieres o no medirte el azúcar. Y el otro punto, es que estamos hablando de las personas para detectar la diabetes, ese 50% que puede tenerlo y no lo Ujú. sabemos. Pero también tenemos que hablar de la persona que tiene diabetes, de la persona que ya la tiene diagnosticada, que muchas veces van al médico 2 veces al año. Entonces, no y está descontrolada. Fíjate que nosotros como médicos cada 3 meses tenemos que estar haciéndole ajustes a la terapia de la persona para poder llevarla a la meta de control de azúcar. Y esto lo hacemos midiendo la hemoglobina glicosilada. Toda persona con diabetes tiene que saber qué es la hemoglobina glicosilada y tiene que saber cuáles son los valores de control o la meta que se define junto con su médico. Bueno, son temas que, por supuesto, vale la pena tomar en cuenta, pero el paso inicial es ir y hacerse el chequeo recurrente para ver si todo marcha bien con nuestros niveles de azúcar en sangre. Pero también tengo que preguntarle, doctor, porque, caramba, es complicado para muchas personas el estar haciendo exámenes recurrentemente. Y bueno, y ahora que está todo este tema de la caja de seguro social, eh, la mayor preocupación que existe en muchos panameños es la atención médica, lo tedioso que esto se vuelve y eso crea ciertos dolores de cabeza. Pero si hubiese que tomar en cuenta algunos síntomas que usted mencionaba, que existen síntomas de alarma para que esta persona no lo piense dos veces si hacerse los exámenes o no, sino que vaya y se haga los exámenes, ¿cuáles serían esos principales? Sobre todo para aquellos que, como usted dice, los que tienen hipertensión, por supuesto que tienen que estar más pendientes, pero hay muchas personas que se sienten bien, pero que hay algunas señales que puede ser que les indiquen es momento que te hagas un examen. Síntomas de alarma. Ujú, Si empiezas a tener orinadera frecuente, estás ujú. orinando muchísimo, estás con mucha sed, estás perdiendo peso, estás teniendo mucho apetito. Estos son síntomas de una diabetes descompensada. Si tienes alguno de estos 4 síntomas, debes acudir inmediatamente a tu médico a atenderte. Si estos son, digamos, los signos de alarma de una diabetes descompensada. O sea que ya con esto usted decía 35 años, todavía es bastante joven la persona, así que no hay que escatimar en la edad para poder ir a hacerse los exámenes independientemente, porque muchas veces las personas lo suelen asociar con personas un poco más adultas, pero a estas edades todavía se pueden ver. Pero te cuento algo. Ujú. El tema, las guías te hablan de 35 años para personas sin síntomas, Wow. pero cada vez estamos viendo diabetes tipo 2 en jóvenes y adolescentes. Y esto va Wow. de la mano a la epidemia de obesidad también. Entonces son una mezcla de cosas, porque todo va relacionado a las enfermedades cardiovasculares, Ujú. cardiometabólicas, entre las cuales la diabetes es una de las más complejas. Y vuelvo, reitero, por estilos de vida no saludables, estamos encontrando cada vez más estas condiciones más temprano a edades más tempranas. Doctor, no quiero cerrar la entrevista sin poner la otra parte que es la parte de esperanza. Una vez se detecta la diabetes, hay todavía mucho camino que recorrer, pero hay una vida después de esto que se puede realizar con total normalidad. Háblenos de esa posibilidad que existe una vez se detecta, sobre todo de manera oportuna. Controlable fue la palabra que utilizaste al inicio y tal cual. Ujú. Un paciente que controla sus valores de glicemia, que tiene diabetes, vive lo mismo y con la misma calidad de vida que aquel paciente que no tiene diabetes. Entonces, aquí el punto está en que hay que tener un seguimiento con tu médico, establecer un plan de vida para que esto no sea, digamos, una enfermedad, sino una condición con la que tú vives y que tú controlas, y no que la diabetes te controle. Mucha gente le tiene miedo solamente a la palabra, mucha gente le tiene temor al diagnóstico, pero la realidad es que es una condición que se puede controlar. Hay múltiples opciones terapéuticas desde el punto de vista farmacológico que se pueden utilizar para tratar la hiperglicemia. Y lo que todos tenemos en casa es la posibilidad de hacer algún tipo de actividad física y alimentarnos saludablemente.
Eso lo debemos hacer con y sin diabetes. Entonces, la esperanza es, y el punto importante es, hay que manejar la ansiedad que este diagnóstico puede producir, más que pensar en las complicaciones, siempre pensar en que es una condición controlable, pero es un trabajo en equipo. Es una responsabilidad del paciente, es una condición de la familia, no solamente es del paciente, donde el médico orienta y guía para que el paciente pueda alcanzar sus metas y darse cuenta que es una condición para toda la vida. No termina con el diagnóstico, también se puede seguir adelante y me gustó eso que una vida igualmente de calidad y el mismo periodo que cualquier persona que no tuviese la condición, todo se trata también de atenderse de manera adecuada y oportuna. Doctor Nelson, gracias por acompañarnos esta mañana para recordarnos de la importancia que es hablar de la diabetes, sus implicaciones, pero también las alternativas una vez se diagnostica esta enfermedad, que como usted lo ha dicho, más que una enfermedad es una condición con la cual, por supuesto, se puede vivir de manera normal. Un gran saludo, bueno, un saludo hasta Guatemala, pronto lo esperamos por acá, por Panamá. Buen día. Buen día, gracias. 7:47 de la mañana.